La plusvalía era la fuerza de trabajo incorporado a los bienes de mercado. ¿Qué significa esto? Que cuando el trabajador genera producción, es parte de un proceso productivo, él está agregando un valor o una plusvalía que luego no la recibe, ¿no? Entonces, el concepto, la esencia del pensamiento, aquí también se ve parte de la esencia del pensamiento de Marx, ¿no? ¿Por qué la plusvalía nunca llegaba a manos del que la generaba? Entonces, para Marx, ¿quién cree que era el valor de un país era dado por quién, según Marx? ¿Y quién? Por el trabajo, dijeron por ahí. ¿Y quién era el trabajo? El trabajador. Entonces, el concepto de valor aquí está dado en la persona, y no en los metales, y no en la tierra. Se podría decir que ahí hubo una evolución en el sentido, yo no soy marxista por si acaso, pero lo que les estoy diciendo es que así van cambiando las concepciones. Las concepciones de valor se van acuñando, se van desarrollando. Aquí está Adam Smith, un estudio dentro de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Esta fue la obra prima de Adam Smith, ¿no? Entonces, aquí él basaba la teoría en que el ser humano, actuando de una manera racional y lógica quiero decir, podría llegar a un bienestar. El bienestar está dado como el fin último. El fin último siempre va a ser la esencia. La esencia del trabajo va a ser el bienestar. Y en cuanto nosotros y cada una de las personas involucradas busque su propio interés, se va a llegar al bienestar. Algunos dicen la teoría del egoísmo o la individualista, etc., ¿no? Entonces, se van generando conceptos de valor. Los modelos neoclásicos, valor de cambio. Aquí entramos ya a analizar justamente lo que nosotros estábamos hablando. El mismo zapato de 180 aquí, que aquí te lo ponen en $70. Un amigo te lo trajo. ¿Lo comprarías? Sí. Ya. ¿Por qué lo comprarías? Porque los zapatos son buenos. Bueno, calidad. O sea, tu valor no está dado en el precio, probablemente está dado en la calidad. Pero tú saliste de esos zapatos, no sé, gustos y sabores todos tenemos, ¿no? Pero hay unos zapatos que tienen una plataforma de 10 para hombres, de 10 centímetros, que tienen un poco de grabados tallados, tipo Kiss, ¿ya? ¿Te los comprarías o los usarías aunque te los regalen? No. Entonces, ahí el valor, ¿cuál es? ¿Cuál es el valor ahí? ¿Cuál es el concepto de valor? Ahí entran otras cuestiones, entran los gustos y las preferencias. Entonces, en teoría, tú te comprarías un Adidas que cuesta $180 por $70, ¿por qué te gusta y por qué tiene la calidad? ¿Qué otros factores coadyuvan para que nosotros compremos o tengamos un bien o incluso un servicio? Vamos, ¿qué otros factores? Sociedad. Porque a ti te puede gustar un tipo de ropa, pero por decir excéntrico, por no decir ridículo, unos dicen excéntricos, otros dicen ridículos, que les gusta salir vestidos totalmente extraordinariamente, ¿no? Entonces, probablemente por coacción social, no se lo pongan. Porque hay gente que de repente le gustaría salir inclusive con plumas, con un sombrero de plumas de pájaro y de cosas, pero él dice, chuta, si yo pongo eso me despiden porque no estoy dando una imagen en mi trabajo, etc. Entonces, son factores que también inciden. Volviendo a los temas de los ejemplos de los conceptos tradicionales de valor, ya para hablar ya un poco más profundo y ver los conceptos neoclásicos, que son post Adam Smith, ¿no? Ellos se analiza mucho el valor de cambio. Aquí es el reflejo de las preferencias y los costos de producción. Entonces, en teoría lo que nosotros hemos analizado es este de aquí. ¿Qué es lo que me da valor a mi producción? ¿Qué es lo que le da el valor a la riqueza y al trabajo? ¿Cuáles son las preferencias? Porque nosotros podemos tener una canasta alimenticia
y un pool de productos que se desarrollan en el país para satisfacer un mercado interno. Probablemente los de otro país se quiera aplicar en Ecuador, probablemente no peguen, o tal vez sí, pero probablemente no, porque son estructuras diferentes. O sea, para mí el valor de la alimentación es uno, para otras personas es otro. Un amigo mío, yo me voy a Chile hoy en la noche, y él me dijo, por favor, llévame una maletita con cosas. Y desesperado por tostitos, tangos y todas esas cuestiones. Ya hasta un achote de achote le puso ahí. ¿Por qué? Sí, él está allá. Entonces, él me dijo que le llevara esa cuestión. Entonces, ¿por qué? Porque eso demuestra cómo nosotros no podemos trasplantar. Nosotros tenemos un método de producción, tenemos una cultura alimenticia, tenemos un tipo de gustos. Entonces, los conceptos de valor se reflejan en esas situaciones. Se reflejan en los modelos productivos, se reflejan en la compra de Adidas o no Adidas, se reflejan en la compra de un pantalón Guess o de un pantalón Levi's o de un Venus, porque inclusive hay gente que les gustan los Venus y aparte es considerado barato en comparación a esta escala de precios. Un Venus estaría por aquí. Pero hay gente que les encanta esos zapatos y les gusta y se los ponen, ¿ya? Porque les gusta. Aquí en Ecuador, los Venus, los pelotones de equipo usan Venus acá. Sí. Entran los conceptos sociales, los conceptos de coacción. A mí también me gustan los Venus. Pero probablemente no iría a una reunión con unos zapatos Venus, aunque sean negros. ¿Ya? Entonces son diferentes aspectos que acá se van desarrollando, ¿ya? Otros, la economía del bienestar. Cuando hablamos de economía y bienestar, ya intentamos colocar todo ese tipo todos estos tipos de elementos que nos dan valor y trasplantarlo a un nivel superior. ¿Cómo trasplantamos los conceptos de valor a un nivel más alto? A eso mismo es lo que les pregunto. ¿Por qué un concepto de valor? ¿Por qué nosotros cuando hablamos de bienestar trasplantamos nuestros conceptos, pasamos nuestros conceptos de valor a una escala superior? ¿Por qué? Nos satisface, nos hace feliz. Pero un Mercedes a mí también me haría feliz y no necesariamente estoy llevando un nivel mayor de bienestar por tener un Mercedes. ¿Por qué? Un tema. Un objeto tiene valor cuando una persona no tiene información sobre el mismo. Después vamos a hablar de eso. Más luego hablamos sobre eso. Pero sí es interesante lo que tú dices. De hecho, la información, quien ostenta la información es el que tiene el poder, dicen algunos. Y es verdad. Pero, volviendo al tema, alguien que me diga por qué, cuando nosotros llevamos a los conceptos de valor a un nivel superior. ¿Qué es lo que buscan en teoría cuando yo me compro un zapato de $180, inclusive de $500? Yo busco mi satisfacción, ¿verdad? Porque me gusta y porque yo soy el único que tengo un zapato de $500. Pero el valor que yo estoy entregando para el bienestar, porque la clave aquí es bienestar. Si yo me alimento bien, lo hago por mi bienestar. Si no me alimento bien, probablemente no voy a tener bienestar. Volvemos de nuevo a nuestras concepciones. Entonces, nosotros vamos a trabajar y a actuar, y a comprar, y a vender, y a interactuar, y a estudiar a un nivel superior cuando nosotros efectivamente estemos buscando ese bienestar. Y ahí es cuando vienen a desarrollarse los conceptos de economía y bienestar. Se analizan conceptos del impacto al medio ambiente, del costo y del beneficio, que ya se hablaba desde David Ricardo. Comenzaban a ver, bueno, si yo quiero generar producción, tengo que garantizármela también, ¿no? Pero estos conceptos no crean que la economía, ni a lo largo de la historia,
la gente piensa que los avances se han hecho siempre para buscar un bienestar real, una redistribución. El bienestar en parte son conceptos que se buscan, pero es para dar continuidad a los procesos productivos. No necesariamente las tecnologías implican un bienestar en su sentido más amplio, ¿no? Aquí es simple. Si nosotros no tenemos cómo suplir de alimentos, nosotros vamos a morirnos de hambre. Ustedes conocen a... se me fue el nombre de este... Malthus. Ustedes han escuchado de Malthus. ¿Sí? ¿Quién ha escuchado? ¿Sí? Sí, eso de que creía que matar, que mueran. Ya, vamos a analizar eso de ahí. Bueno, Malthus era una persona, él era un estudioso que él se hizo famoso por sus teorías de la población. Malthus comenzó a estudiar las implicaciones de las actividades económicas en la población. Y él definió que los alimentos crecían a una proporción aritmética, perdón. Y la población era exponencial. Por lo tanto, a un mismo nivel, en cuanto la población crecía más rápido, los alimentos crecían de una forma más presa, la presión sobre los alimentos se hacía cada vez más grande. Y él decía que para 1790 no habría suficientes alimentos para el mundo. Por lo tanto, él, una frase que me acuerdo muy clara también, él decía: ¿para qué traer más desdichados al mundo? Porque una persona que no va a tener alimentos va a ser un desdichado. Y él decía dentro de su teoría que las guerras, las enfermedades, las pestes, todo eso eran factores que regulaban la sobrepoblación. O sea, en parte sí, si nosotros podemos en un sentido estricto, él no decía hay que matar a la gente, pero en teoría él decía que el crecimiento exponencial iba a generar una carestía de alimentos en algún determinado periodo de la historia. Se equivocó en parte porque él no contó dentro de esas premisas con los avances tecnológicos. Entonces los avances tecnológicos generaron aumentos en la productividad. Esos aumentos en la productividad, junto con otros elementos, junto con los propios elementos ya exógenos, las guerras, las catástrofes naturales, terremotos, temblores, muertes, etc., en cierta parte hicieron que no se cumpliera a priori esta teoría de él, ¿no? Entonces él decía: ¿para qué traer más desdichados al mundo? ¿No? Es una de las él comenzó también a hablar sobre aquellos conceptos de beneficio, ¿no? Entonces, de beneficios y de bienestar. Entonces, ¿cómo se genera bienestar? Probablemente generando a un nivel las condiciones necesarias para que el ser humano no sufra hambre, no sufra pestes, etc., ¿no? Entonces, ¿alguna duda sobre eso? ¿Ah? ¿No?